El Museo del Greco y el Museo Sefardí de Toledo son dos de las grandes referencias culturales de nuestra ciudad. Son museos estatales y durante todo este verano, tal y como sucede con los grandes museos como el Arqueológico, el Sorolla o el de Arte Romano de Mérida, su entrada es gratuita y su visita, si nos lo permiten, obligatoria. Las piscinas municipales de Toledo funcionan a pleno rendimiento, siguiendo los mismos protocolos anti-COVID del año pasado, aunque con el aforo al 75%. Esta temporada además se incluyen actividades deportivas en estas instalaciones, una forma de combatir el calor sin dejar de hacer ejercicio y manteniendo los hábitos de vida saludable. Hacemos yoga, hacemos pilates en horario en el que la piscina de baño está cerrada, con lo cual aumentamos así esa alternativa de ocio saludable para los usuarios y lógicamente fomentamos muchísimo la salud de todos los usuarios del patronato. Una fotografía tomada hace 85 años ha hecho posible que un nieto conozca a su abuelo, fallecido en 1941. La labor del historiador Carlos Vega ha conseguido no solo adjudicar a Gerda Taro y Robert Capa una fotografía realizada en Toledo durante la Guerra Civil, sino además identificar al miliciano que portaba un fusil con la inscripción Consuelo Hernández, de Mora de Toledo. Lo que nos tenemos que quedar es en el poder de la fotografía a través de esa imagen del miliciano, que es la imagen de la Guerra Civil. Pero porque Capa y Taro y casi todos los fotógrafos, sobre todo en esta etapa, posan muchísimo, o sea, hacen posar muchísimo a la gente porque no hay acciones y no se acercan tanto al frente. La Real Fundación Toledo exhibe un dibujo de Victorio Macho recuperado del expolio. Retrato de un hombre bueno forma parte de la serie Raza que el escultor y dibujante realizó por las tierras de Castilla. Hasta hace unos años se desconocía su paradero, al igual que ocurre con otras importantes obras que sufrieron el expolio en la década comprendida entre finales de los 80 y principios de los 90 del pasado siglo XX. Vamos a seguir siempre rastreando el mercado, rastreando el mundo del arte en los sitios más y menos oscuros o transparentes, para ver si damos poco a poco con el resto de obras que salieron de esta casa de manera fraudulenta en los años entre el 87 y el 96, y que hoy pues tenemos esta buena noticia. De Toledo a Colombia o Filipinas para liberar a mujeres víctimas de la trata. Seguro que en muchas ocasiones se han preguntado qué se hace con los donativos que entregamos a entidades como Manos Unidas. La pandemia ha intensificado el tráfico de mujeres en países como Colombia o Filipinas y desde Manos Unidas nos recuerdan en el Día Mundial contra la Trata que se puede acabar con la ayuda e implicación de todos con esta lacra indigna que afecta fundamentalmente a las mujeres. Comienza Zoom. Un paseo por la Judería de Toledo tiene dos visitas ineludibles, el Museo Sefardí y el Museo del Greco. Son dos de las grandes referencias culturales de la ciudad y su visita es prácticamente obligatoria, y más aún este verano. La Subdirección General de Museos Estatales ha habilitado la entrada gratuita a todos los museos de su titularidad para promover y contribuir al disfrute del patrimonio que conservan. Son museos estatales también el Arqueológico Nacional, el Sorolla, el Museo del Romanticismo en Madrid, pero también el de Arte Romano, por ejemplo, en Mérida, o el Museo Nacional de Escultura, en Valladolid. Los dos museos estatales ubicados en la capital castellano-manchega concentran una parte importante de las visitas culturales de la ciudad, incluso durante el año 2020. Así, el Museo del Greco recibió más de 50.000 visitantes y 63.000 el Museo Sefardí, cifras muy por debajo de las habituales. Ambos espacios museísticos, en el 2019, alcanzaron cifras superiores a las 200.000 visitas en el caso del Museo del Greco y 330.000 si hablamos del Museo Sefardí. Por su cercanía, la visita al Museo del Greco y al Sefardí constituyen una apuesta segura para conocer el patrimonio toledano. Primero, de la mano del pintor que hizo de Toledo su fuente de inspiración y que hizo a Toledo estar en el centro de la pintura universal, el Greco. Aquí podremos ver algunas de sus obras maestras, como la Vista y Plano de Toledo o uno de sus apostolados, y hacerlo en la que se conoce como la Casa del Greco, una iniciativa del Marqués de la Vega Inclán que a principios del siglo XX
quiso recrear la que hubiera sido casa del pintor cretense, ofreciendo así al visitante la posibilidad de conocer una casa-palacio toledana de arquitectura tradicional con elementos muebles especialmente bellos, como son las cerámicas. Y de ahí nuestros pasos nos llevan al Museo Sefardí, aquí en el interior de la sinagoga de Samuel a-Leví, o como popularmente se conoce como Sinagoga del Tránsito, y en 1968 fue declarado Museo Nacional de Arte Hispano-Judío. En el 71 abrió sus puertas al público y desde entonces su misión principal es conservar y transmitir el legado hispano-judío y sefardí como parte fundamental de la historia de España. 2 propuestas para conocer la historia y el patrimonio de Toledo y España al alcance de nuestra mano y que no hacen daño a nuestro bolsillo. Con temperaturas superiores a 40 grados, lo único que apetece es ponerse en remojo. Las 5 piscinas municipales de Toledo están a pleno rendimiento, a pesar de las medidas higiénico-sanitarias que son muy similares a las del año pasado. Cuadrículas de 3×3 con un máximo de 6 usuarios para crear núcleos estables y seguros. Mascarillas, distancia de seguridad y la apertura de los vestuarios tan solo para el cambio. La gente la verdad es que ha respondido muy bien. El año pasado sí se notó que a lo mejor por miedo o por precaución la gente acudió menos a las piscinas, pero mira, te puedo decir que ayer fue el récord de asistencia de usuarios a las piscinas municipales de Toledo, que como sabéis son 5, y hubo 1.200 usuarios ayer en las piscinas, con lo cual estamos muy contentos, la gente está respondiendo muy bien, está teniendo muchísima responsabilidad, la verdad es que la gente se está comportando de una manera excelente. Con el aforo al 75%, esta temporada además se ha incorporado una novedad, y es que las piscinas se van a utilizar también como instalaciones deportivas del patronato. Hacemos yoga, hacemos pilates en horario en el que la piscina de baño está cerrada, con lo cual aumentamos así esa alternativa de ocio saludable para los usuarios y lógicamente fomentamos muchísimo la salud de todos los usuarios del patronato. Una forma de seguir disfrutando del deporte sin pasar calor. Para bañarse, recuerden que aunque ya no se pueden sacar abonos de temporada porque el cupo está cerrado, se pueden adquirir entradas individuales con 48 horas de antelación a través de la web del patronato o un bono de 15 baños que nos permita pasar mejor las altas temperaturas. Sabemos que cada fotografía tiene una historia que contar, que reavivan los recuerdos y que para muchos es la única forma de conocer a sus seres queridos cuando ya no están. Y todo esto ha contado esta fotografía. Un miliciano empuña un fusil donde aparece una inscripción: Consuelo Hernández Rodríguez de Mora de Toledo. Tras subir la foto a la red social Twitter, recibió un mensaje. Escribió simplemente diciendo: si es Consuelo Hernández Rodríguez, y era mi abuelo. Así fue como este historiador, especialista en la guerra civil y que está haciendo su tesis doctoral sobre los corresponsales de guerra en Toledo, consiguió descifrar quién era Consuelo y cómo su nieto consiguió conocer a su abuelo fallecido en 1941, 5 años después de la toma de esta foto. Consuelo Hernández Rodríguez nació en Mora en 1909, era conocido por todos como Cuquillo. Se casó con Francisca de Gracia y tuvieron 2 hijos. En 1936 se hace miliciano armado y se desplaza a Toledo. De ese momento es esta fotografía que está tomada en las inmediaciones de la plaza de Zocodover, en su entronque con la calle Comercio. Inicialmente, la instantánea estaba datada en el frente de Barcelona, pero las investigaciones de Carlos Vega han localizado esta foto en este lugar concreto. Pero esa facilidad en Toledo, por ejemplo, de poder hacer escenas es porque hay una relativa calma en ciertas calles en las que no hay ningún peligro y puedes hacer que un miliciano parezca que está disparando. Nosotros lo sabemos porque conocemos Toledo, pero un lector en Barcelona puede pensar que está asaltando el Alcázar cuando a lo mejor ni siquiera tiene una vista del Alcázar. Gerda Taro y Robert Capa trabajaron como corresponsales de guerra en numerosos frentes, entre ellos en Toledo. En la ciudad se movieron por diferentes lugares y algunas de sus fotografías
son un icono, aunque no tanto como la fotografía del miliciano abatido por un disparo, que es la imagen de la Guerra Civil Española. Más allá del debate sobre si es o no una foto preparada, es la foto de la Guerra Civil. Lo que nos tenemos que quedar es en el poder de la fotografía a través de esa imagen del miliciano que es la imagen de la Guerra Civil. Pero porque Capa y Taro y casi todos los fotógrafos, sobre todo en esta etapa, posan muchísimo, o sea, hacen posar muchísimo a la gente porque no hay acciones y no se acercan tanto al frente. Es la historia de una fotografía que es también parte de la historia de España y de una familia, una fotografía que ha conseguido que un nieto conozca a su abuelo fallecido hace ahora 80 años. Un tesoro. Son las últimas imágenes del blog Toledo Olvidado, la constatación de cómo una ciudad puede cambiar en un periodo de tiempo tan corto como 80 años, sobre todo cuando la crueldad de la guerra se cruza en su camino, arrasando con todo a su paso. Poco quedó del Toledo anterior a la contienda civil y si somos conscientes de ello, es gracias a la fuerza de imágenes como estas. Absolutamente desoladoras. Cuesta reconocer esos lugares por los que transitamos a diario, sobre todo el entorno del Alcázar. Esta fue la huella que dejó la guerra. La cornisa con la iglesia de San Lucas o el entorno de la iglesia de San Sebastián. Apenas nada. Les sorprenderá ver la Plaza del Salvador con las viviendas que existían junto a San Marcos y la Trinidad, y la portería del convento trinitario junto a Santa Úrsula. O la iglesia de Santiago del Arrabal, aún semioculta por las viviendas adosadas a ella. Cuenta Eduardo Sánchez Butragueño que fue el Servicio de Protección del Patrimonio Artístico Nacional quien elaboró un plan de reconstrucción y recuperación para nuestra ciudad y para Santiago de Compostela después de la Guerra Civil, y de ahí el denominado Plan General de Ordenación de Toledo, redactado en 1945 por la Junta de Urbanismo, al que pertenecen estas imágenes, las de una ciudad de 35.000 habitantes cuya vida se circunscribía al recinto amurallado, y de ahí su valor, en pasado, presente y futuro. Mirando hacia atrás, un valor histórico y documental, nos hablan de lo que pasó, en presente, nos reconciliamos con lo que somos capaces de hacer y de futuro sirven de testigo de lo que nunca debiera volver a pasar. Un estadounidense llegó a casa y mi padre me vendió. Así comienza la historia de muchas niñas en Colombia, Venezuela o Filipinas, como es el caso de esta niña. La ciudad costera de Zamboanga es la sexta ciudad más poblada de Filipinas y su puerto internacional supone la puerta trasera para la trata de personas en el continente asiático. Aproximadamente 8.000 víctimas de trata han sido rescatadas en este puerto internacional desde el año 2011. De este número, alrededor de 300 eran menores de edad, principalmente niñas. Sin embargo, el número de víctimas puede ser mucho mayor. Manos Unidas colabora desde hace más de 10 años con una ONG local. En el año 2008 se abrió un centro de acogida y reinserción de niñas víctimas de tráfico y violencia sexual que ha logrado reintegrar en la sociedad a más de 350 niñas. Sa scholar na binigyan nila sa amin, sila po yung nagtulong kung paano kami magrespeto at magmahal sa kapwa naming bata at saka natutunan namin magsalita sa harap ng maraming tao kung paano kami. La realidad de la trata no entiende de culturas, ni de fronteras, ni de edades, ni nacionalidades.
Las mujeres y niñas migrantes venezolanas son un objetivo cada vez más recurrente para las redes de trata con fines de explotación sexual en Colombia. La situación se ha agudizado como consecuencia de la diáspora constante de venezolanos que cruzan la frontera con Colombia. Son abordadas en ciudades fronterizas por un grupo de delincuencia transnacional que utiliza falsas promesas laborales, las trasladan mediante engaños hacia el sur de Bolívar en la región del Magdalena Medio y lo que termina siendo son explotación sexual. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2018, 148 países detectaron alrededor de 50.000 víctimas de trata, aunque el número real de personas afectadas es mucho mayor, dada la naturaleza oculta de este delito. En este día queremos visibilizar esta realidad como un llamado a tomar medidas y acciones necesarias que permitan la prevención de este delito y el acompañamiento oportuno y adecuado a las víctimas, a las mujeres víctimas. Con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, Manos Unidas denuncia que la trata de personas no deja de aumentar en plena pandemia y, además de denunciar, actúa con centros de acogida y apoyo en muchos lugares del mundo. Así que cuando se pregunten dónde va nuestro donativo, 1, 2 o 5 euros, cualquiera que haya sido, piensen en estas niñas y mujeres en Filipinas, en Colombia o en cualquier parte del mundo. Seguro que les parece poco dinero para lo mucho que se consigue. Normalmente, cuando hablamos de expolio, nos remontamos siglos atrás, pero la historia de este retrato del hombre bueno no es así. Apenas 50 años atrás, en la década de los 80 del pasado siglo XX, comienza la historia de este dibujo. El hombre bueno forma parte de la serie de dibujos en carboncillo titulada Raza, realizada por Victorio Macho por tierras de Castilla. Estos dibujos le acompañaron en su exilio, volvieron con él a Toledo y a su muerte forman parte del legado que dejó al pueblo español. A finales de los 80, la casa de Victorio Macho fue el terreno ideal para el expolio por su abandono por parte de las administraciones, un abandono que concluye en 1997, cuando la Real Fundación Toledo pasa a ser la titular del legado del escultor. Comienza así un proceso de investigación y restitución de las obras expoliadas, que han dado como resultado la vuelta de este dibujo a su casa, de donde nunca debió salir. Vamos a seguir siempre rastreando el mercado, rastreando el mundo del arte en los sitios más y menos oscuros y transparentes, para ver si damos poco a poco con el resto de obras que salieron de esta casa de manera fraudulenta en los años entre el 87 y el 96, y que hoy pues tenemos esta buena noticia. Este dibujo había sido adquirido legalmente por Francisco Escudero Anticuarios, una empresa familiar fundada en 1921, que ante la petición de la Real Fundación ha donado de forma desinteresada esta obra, cuyo precio de salida en la subasta era de 2.000 euros. Una obra recuperada que se une a otras que también lo han sido, gracias a donaciones, cesiones o compras, pero aún quedan muchas otras obras por localizar y recuperar. Entre esas yo destacaría dos bronces, como es el Tuerto de Béjar y el Campesino Ibérico, dos obras excepcionales que están al día de hoy en paradero desconocido, y algunos dibujos muy buenos también, como son El Hombre de Madera, El Sembrador, El Hombre Bueno ya no, porque lo tenemos aquí hoy, y Aldonza Lorenzo, que también, por suerte, tenemos noticias recientes y vamos a intentar recuperarlo. Desde la Real Fundación de Toledo agradecen a los legítimos propietarios la donación realizada, que ya se puede ver en el Museo Victorio Macho, y recuerdan que seguirán luchando por recuperar el resto de las obras del artista que formaban parte de su testamento e inventario, con el objetivo de cumplir la última voluntad: dejar su legado al pueblo español.